Ou seja, não é o T3, não é o T4, porque para que aconteça a formação do T3 e T4, precisamos de um processo fisiológico enzimático que se conhece como iolação. Então vai pegar a tiroglobulina, e aí vai pegar, botar iodo nele e ir formando o T3 e o T4. Então, o folículo tiroideu, no seu interior, tem esse líquido que se conhece como coloide, que, como ele está conformado por uma glucoproteína que se conhece como tiroglobulina. Então, essa tiroglobulina, sabemos que é uma glucoproteína, mas fisiologicamente o que ele representa para nós? T3 e T4 inativado. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, luego vemos otra célula. Miren aquí esta célula. Voy a tocar el corte. Miren esta célula. Esa célula que está ahí se conoce como células parafoliculares. Siempre el prefijo para hace referencia a que está relacionado a algo o que está encostando una fuerza. Entonces, parafolicular, que significa que está encostando, ¿qué? A células folliculares. Por eso se le llama parafolicular. Mesma coisa, temos a glândula tiroidea. Tem uma glândula que fica encostando a glândula tiroides. Então, a glândula que encosta a tiroides se conhece como glândula paratiroidea. Bueno, entonces, aquí voltamos de nuevo a eso, folículo tiroideo. Entonces, el folículo tiroideo tiene células foliculares, células parafoliculares y coloides. Ya sabemos lo que es el coloide, ¿cierto? Bueno, ya sabemos también lo que es la célula folicular. Y ahora conocemos a las células parafoliculares. Y las células parafoliculares, entonces, ellas no están en contacto con la superficie, no están en contacto con el coloide. Sí, no están en contacto con el coloide. Entonces se ubican en la membrana basal de las mismas células foliculares. ¿Y por qué que enxergamos así en aquel lazo, así, como si fuese que está separado? Porque el no está separado. ¿Por qué que vemos então ahí? Olha. Hace mucho ruido, Bueno, entonces, miren aquí el folículo. Vamos a borrar. Aquí está un folículo, ¿cierto? Aquí hay otro folículo y hay otro folículo. Pero resulta ser que esta célula que está acá, ¿por qué vemos que está separado cuando sabemos muy bien que no está separado? Porque habíamos dicho que las células parafoliculares están formando parte del folículo. Pero nosotros miramos ahí y pareciera ser de que está fuera, pareciera ser que está entre dos folículos. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿por qué vemos así, siendo que ¿qué está acontecendo? ¿Realmente está separado o no está separado? No está separado. ¿Sí? Então, vamos supor que essas sejam as células. Então, provavelmente, se nós tirarmos essa célula daí, provavelmente na frente esteja, vamos supor que minha mão seja a célula parafolicular, e aqui esteja uma célula folicular. Então, nós estamos vendo somente, vocês estão enxergando essa mão que corresponde à parafolicular. Então, se eu tiro a parafolicular, provavelmente eu enxergue quem? Da célula folicular. Então, por isso, dá essa percepção que pode enganar muitas vezes. Então, olhando assim, parece que está separado, mas na realidade ele faz parte do folículo tiroideo, certo? Ou seja, não estão separados, ¿sí? ¿Quedó claro? Bueno, ¿para qué sirven entonces las células parafoliculares? Las células parafoliculares van a secretar una hormona que se conoce como calcitonina, ¿cierto? Entonces, ¿la calcitonina sirve para qué? Bueno, disminuye la calcemia. ¿Cómo va a disminuir la calcemia? Porque calcemia, ¿qué significa? El calcio dentro de la sangre. Entonces, ¿cómo disminuye? Estimulando, inhibiendo indirectamente al osteoclasto, disminuyendo la resorción ósea. Entonces, disminuye los niveles de calcio indirectamente porque inhibe al osteoclasto. ¿Se acuerdan de las células del hueso? Bueno, osteoclasto era para qué? El osteoclasto era para sacar calcio, remodelación ósea, entre otras cosas. Entonces nos damos cuenta de que la calcitonina es una hormona que estimula indirectamente a
los osteoclastos y viviendo su actividad reabsortiva. Entonces no se disponibiliza calcio, porque ¿dónde se almacena abundante cantidad de calcio? En el hueso. ¿Sí? Entonces también puede aumentar los niveles de calcio dentro del hueso. ¿Sí? Entonces para eso sirve, para disminuir la calcemia. Esa es la intención principal de la calcitolina. ¿Sí? Y la T3 y T4, ¿para qué va a servir? Para regular el metabolismo basal, ¿sí? Para generar energía. Él se va a encargar de que las células puedan utilizar y regular esas mitocondrias para poder generar calor. Se encarga entonces de metabolismo, regular el metabolismo basal. Se va a encargar, evidentemente, de la respiración celular, ¿sí? Y además de eso se va a encargar de la producción de calor. Esas son las tres funciones principales que va a presentar la T3 y T4. ¿Sí? Entonces, observamos esa imagen y miren, ¿qué son? Folículos tiroideos, ¿cierto? Entonces ahí vemos, miren ahí, tabique. Vemos ahí folículos. Y esa mancha rosada, coloides. Dejamos más cercano, miren. Eso es un folículo tiroideo. Entonces aquí están las células foliculares. Y esto evidentemente va a corresponder al coloide. Muy bien. Entonces vemos que hay coloides, el folículo tiroideo. ¿Cuál es el epitelio del folículo tiroideo? Muy bien, cúbico simple, pero resulta ser que muchas veces observamos epitelio simple plano. Cuando nosotros observamos epitelio simple plano, significa que la célula folicular es hipoactiva, ¿sí? En cambio, cuando observamos una célula cilíndrica, porque podemos ver una célula cilíndrica, entonces decimos que es una célula hiperactiva, ¿sí? Entonces podemos ver también folículos tiroideos con epitelio simple plano, con epitelio simple cilíndrico, mas qual é o epitelio definido da tiroides? Simple cúbico. E vai depender da atividade dele para que seja cilíndrico ou para que seja achatado. Va a depender de esos factores. ¿Sí? Entonces, no se olviden, el epitelio de la tiroides es simple cúbico y dependiendo de la actividad de la célula puede ser también simple plano como simple cilíndrico. Y eso va a determinar la funcionalidad de ese folículo, no de la glándula en sí, sino más bien de ese folículo. ¿Sí? ¿Está bien? No debería ser simple plano, tampoco debería ser simple cilíndrico, pero hay algunas veces que vemos eso y nos va a indicar algunas que otras cosas. Por ejemplo, hipertiroidismo, hipotiroidismo, ¿sí? Pero para decir hipertiroidismo, hipotiroidismo, tenemos que analizar toda la lámina en conjunto, varias piezas y además de eso, clínicamente tiene que estar acompañado, ¿sí? Según su clínica. Las células parafoliculares no siempre se ven. A maioria das vezes não dá para ver. Tá? A maioria das vezes. 90% das vezes não dá para ver as células parafoliculares. Tá? Então, podemos ter uma noção de qual é a célula parafolicular? Sim, podemos ter noção. Só que, como eu falo para vocês, não fiquem se estressando procurando muito ele, porque na maioria das vezes não dá para ver. Sim, quando dá para ver, muito óbvio também. Então, como vamos a saber que é uma célula parafolicular? No sé si ustedes se dan cuenta que las células parafoliculares tienen un halo blanco. Entonces, cuando tiene un halo blanco pálido, una sombra blanca, como un anillo alrededor de la célula, entonces probablemente esa es la célula parafolicular. ¿Sí? Entonces miramos ahí. ¿Ven esa sombrita blanca alrededor de la célula? ¿Consiguen ver? Bueno, entonces cuando ustedes ven una célula con un halo blanco, entonces saben de que va a corresponder a una célula
parafolicular. Entonces más o menos ahí no está bien. No siempre es así, pero aquí estamos viendo. ¿Todo bien? Bueno, ahora, glándula paratiroidea. ¿Qué órgano es esto? Tiroides. Entonces aquí está la glándula paratiroidea. ¿Sí? Entonces, ¿qué nosotros tenemos que encontrar en la glándula paratiroidea? Dos células muy importantes. ¿Sí? ¿Cuáles son esas células muy importantes? Células principales y células oxífilas. ¿Sí? Aquí nos menciona células adiposas. La célula adiposa no es una célula de la glándula paratiroidea, pero sí vamos a estar encontrando ahí. Sí vamos a estar encontrando ahí. ¿Está bien? Entonces, no se olviden, ¿cuáles son las células de la glándula paratiroidea? Principales y oxífilas. Las principales son las más abundantes y las oxífilas están en menor cantidad. Ahora, las células principales son las que justamente van a secretar la hormona PTH, paratohormona. ¿Sí? Entonces ya está, hormona paratiroidea, paratohormona, PTH, las células principales. ¿Sí? ¿Por qué es importante la paratohormona? Porque también va a regular el metabolismo del calcio. ¿Sí? Va a regular el metabolismo del calcio porque en los riñones, por ejemplo, en los túbulos renales, va a hacer que haya una mayor reabsorción en los túbulos renales de calcio. Entonces todo el calcio que probablemente se iba a perder como un ion común y corriente, entonces trata de reabsorber. También aumenta la reabsorción en el intestino delgado para mayor disponibilidad de calcio. ¿Sí? Y luego vemos otras células oxífilas, pero las células oxífilas no se sabe todavía hasta hoy en día qué función van a presentar. Entonces, las oxífilas no se sabe todavía, ¿sí? Hasta un momento, y comenzamos a aparecer en la pubertad. En la pubertad comienza a aparecer y evidentemente no tiene una función conocida hasta ahora, ¿está bien? Sí, então eu tinha citado aula la semana pasada, você ia ganhar. Mándame mi culpa. Bueno, entonces miren cómo vemos desde lejos. ¿Sí? Entonces este va a corresponder a la glándula. ¿Cuál? Paratiroidea. ¿Sí? Y tiene una vascularización importante, porque todo órgano endócrino tiene que ser capilares fenestrados. Vemos también que tiene abundante cantidad de tecido adiposo, mas tecido adiposo no es exclusivo. Él no es exclusivo, no es una célula exclusiva de la glándula paratiroidea. ¿Está ahí? Sí está ahí, pero no es una célula exclusiva de la glándula paratiroidea, siendo que el adipocito yo puedo encontrar en cualquier tejido, en cualquier órgano, en cualquier parte de tu cuerpo encontramos tecido adiposo. Hay que tener en cuenta lo siguiente, que las células oxífilas tienen una coloración, un citoplasma más eosinofílico, porque captan el colorante la eosina, ¿sí? Entonces se ve siempre un poquito más rosa. Entonces ahí vemos las células oxífilas, ¿sí? En cambio, ¿qué pasa con las células principales? Las células principales son más abundantes, las células en sí son más pequeñas, tienen un núcleo mayor, pero su citoplasma es escaso. A diferencia de las células oxífilas que tienen un núcleo un poquito más reducido, pero al fin y al cabo su citoplasma es mayor. Entonces, como célula quiere más grande, las células oxífilas. Pero ¿quién está? ¿Quién se encuentra en mayor cantidad? Las células principales. Y porque captan el colorante ácido, eosina. Entonces, por eso se le llaman oxífilas. ¿Sí? ¿Está bien? Núcleo mayor, citoplasma escaso. ¿Sí? O sea que tem menor quantidade de citoplasma. Então, quando você olha, você vê mais núcleo do que citoplasma. Bueno, entonces, miramos esto aquí. Miren.
Prácticamente todo esto que está aquí va a corresponder a células oxífilas misturadas con as principais. Mas se eu olho só aqui está lotado de principal. Mesma coisa aqui, principal. Principal. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, si las principales son las más abundantes, entonces, ¿qué hormona van a secretar? La hormona paratiroidea. Ya saben también para qué sirve, cuál es su función. Aumenta los niveles de calcio en la sangre. ¿Cómo va a aumentar? Bueno, evidentemente, aumentando la reabsorción de calcio en los túbulos renales. ¿Sí? También aumentando la sensibilidad de los enterocitos por el calcio. Tú, dieta, tu cuerpo va a intentar absorber y guardar. ¿Ah? Bueno, ahí está. Muy bien. ¿Qué célula es esta? Marqué. Muy bien. Bueno, miren chicos, oxífila, tubuquinada de oxífila principal, acabó. Abundante quantidade de tecido adiposo, isso. Bueno, vamos a hablar ahora. ¿Cómo? Y todo tejido adiposo tiene función hormonal, sí o sí. Sí, pero no es exclusivo de, no es exclusivo de la glándula paratiroidea. Bueno, glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal es un órgano bastante irregular en cuanto a su distribución. ¿Sí? Va a presentar una corteza que según el volumen total de este órgano representa el 85 a 90%. ¿Sí? En cambio, la médula va a representar nada más que 5 a 10 o 15 como máximo en porcentajes. ¿Sí? Entonces tenemos 90% la corteza y 10% la médula. Entonces, la corteza va a tener 3 porciones. ¿Cuáles son las 3 porciones de la corteza? Primero vamos a ver una parte más redondeada, donde la célula se ubica como si fuese el glomérulo renal. Entonces, ahí decimos que es la zona glomerular. Luego, las células se van a ubicar en filas. Las células se van a ir ubicando en filas, entonces decimos que es la zona fascicular. Y luego vemos uno por último que va a corresponder una parte más oscura, como podemos observar ahí, va a corresponder a la zona reticular. Se le llama glomerular porque las células se organizan en nidos, ¿sí? Se organizan en nidos y se asemeja mucho al glomérulo. Y va a secretar una hormona muy importante que se conoce como mineralocorticoides. ¿Sí? Y hay un subgrupo otra vez de hormonas de los mineralocorticoides que se conoce como aldosterona. Sí, la aldosterona es una hormona muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque se va a encargar del equilibrio de sodio, potasio, ¿sí? Y también del H2O, del agua del corporal. Entonces, ¿por qué es importante la aldosterona entonces? Es importante porque justamente se va a encargar de regular los niveles de sodio, potasio y agua. ¿Sí? Muy importante. ¿Está bien? Y sí, el que va a secretar la aldosterona. Sí, hay otros, pero esa es la más importante. ¿Sí? No. Son varios mineralocorticoides, pero la más importante es la aldosterona. ¿Sí? Aldosterona. Sí, la corteza, tú de la corteza. Por aquí está la zona glomerular, ¿eh? Entonces la glomerular secreta una hormona que se conoce como aldosterona. Aldosterona. Entonces la aldosterona es una hormona que pertenece a los grupos de
mineralocorticoides, porque não é o único, só que sempre falamos da aldosterona, que tem uma função muito importante. Tá? Tudo bem? Sim. Isso é quando você acopla com todo o sistema. No, eso es muy fácil, muy fácil. Bueno, entonces, luego viene la zona fascicular, ¿sí? Y la zona fascicular va a secretar glucocorticoides. Glucocorticoides, ¿cuál es el glucocorticoide más importante aquí? Cortisol. El cortisol es muy importante ¿por qué? Porque se va a encargar del metabolismo. ¿El metabolismo de qué? El metabolismo de la glucosa, el metabolismo de los lípidos, el metabolismo de distintos tipos de proteínas, glucosas, proteínas y lípidos, como hidratos de carbono. También tiene una función inmunomoduladora, inmunosupresor y antiinflamatoria. O sea que cumple varias funciones este cortisol. ¿Está bien? O sea que se encarga el metabolismo de qué cosa? Prácticamente de todo lo que uno va comiendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay en la dieta? Hidratos de carbono, ¿cierto? ¿Qué más? Lípidos, proteínas. O sea que prácticamente se va a encargar de regular eso. ¿Sí? ¿Está bien? Y y entonces nos damos cuenta de eso. También tiene una función antiinflamatoria. ¿Sí? ¿Está bien? Disminuye las respuestas de inflamación también. ¿Está? Sí. ¿Cómo? Sí. Se encarga entonces de qué? De regular los niveles de sodio, potasio y isso em fisiologia vocês depois vão dar muito valor, porque em fisiologia aí você vai falar como que acontecia essa regulação. Então não vai fugir desse conteúdo. Em algum momento você tem que enfrentar esse conteúdo daqui, tá? Entonces, ¿cuál es? Entonces ya sabemos. Después viene el último. El metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas, antiinflamatoria, inmunosupresora. Y aquí vemos la zona reticular que va a secretar una hormona que se conoce como grupos de corticoides gonadocorticoides. Gonadocorticoides. Sí, este gonadocorticoides hay que tener en cuenta de que hay varios grupos de hormonas que son muy importantes. ¿Para qué? Para el desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Por ejemplo, la distribución del vello púbico. En la mujer, por ejemplo, es diferente que en el hombre. ¿Por qué será? Porque en la mujer, ¿cómo es la distribución del vello púbico? ¿Cómo es de la mujer la distribución del vello púbico? Vamos a suponer que ese es el ombligo. Y este es. Bueno, ponerle que es eso. No sé fácil decir eso. Vamos a suponer que eso es el ombligo. Bueno. Vamos a apagar, vamos a tirar su ropa interior. Ficou pelado. ¿Cómo es la distribución del vello púbico en el sexo masculino? Así. Un rojo. ¿Y cómo es el de la mujer? Triangular. Entonces, ¿cómo es que la mujer tiene un vello púbico diferente al del hombre? Y ahí está la explicación. Entonces, se encarga de desarrollos sexuales
de los caracteres sexuales secundarios. ¿Sí? Ahí podríamos hablar de muchas cosas, pero acuérdense por lo menos de esto. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, entonces, gonadocorticoides. ¿Sí? ¿Cuál es el gonadocorticoide más importante? Sulfato de hidroepiandrosterona. ¿Ah? Entonces, sirve para esas cosas. ¿Está bien? Sulfato de hidroepiandrosterona. Después pueden ver eso en sus libros. ¿Está bien? Después busquen. Tienen que leer el libro, por favor. No se pueden quedar con lo que solo con lo que yo solamente enseño, ¿sí? Por favor. Tá, gente. Então, glomerular, fascicular e reticular. ¿Sí? Entonces ahí vemos. Glomerular, fascicular, reticular. Mineralocorticoides, glucocorticoides, gonadocorticoides. ¿Sí? Bueno, hay que tener en cuenta también, esto ya habíamos visto que era una cápsula de tejido conjuntivo denso, irregular, tiene tabiques también de tejido conjuntivo denso, irregular, cada vez más. Tiene también vasos sanguíneos, tiene también, estos vasos sanguíneos se conocen como capilares. ¿Capilares? No se olviden, siempre es capilar fenestral. Entonces acercamos un poquito más, cápsula, glomerular, reticular, fascicular. Y aquí observamos de nuevo la médula. La médula tiene dos tipos de células. ¿Sí? ¿Cuáles son las dos células presentes en la zona de la médula? Cápsula, ¿sí? Glomerular, aquí son bolíneas y células, bolíneas, aquí vemos una parte más escura, reticular, y aquí vemos una columna de células. Entonces es fascicular, entonces vemos glomerular, fascicular y reticular, cada uno cumpliendo con la secreción de cierto tipo de hormonas y cada hormona otra vez cumpliendo cierto tipo de función. Agora, quem que vai controlar a zona fascicular e a zona reticular? Quem controla esses dois aí? Alguém tem que controlar isto. Quem vai? A hipófise, né? A hipófise regula muitos órgãos endócrinos para que não trabalhem demais ou para que não trabalhem pouco, né? Entonces, ¿quién se va a encargar de controlar la fascicular y reticular? A hipófise, perfecto, más por hormônio. Vamos ver se vocês são bons chutando. Vamos ver se vocês são bons chutando. Vou colocar aqui os hormônios, tá? E vocês vão ter que chutar. Bueno, primero, le voy a poner primero todo, ¿sí? Porque vamos a tener que falar nisso mesmo. Então,
Bueno, tenemos en la hipófisis son secretados 6 hormonas. La hipófisis son secretados 6 tipos de hormonas. Cierto, bueno. ¿Cómo se llama este? Adrenocorticotrofina. Sí, y ella dice ya el nombre, ¿cierto? ¿Cómo se llama esta hormona? Hormona estimulante de la tiroides. Tiroide estimulante. Hormona estimulante Folículo. de los folículos, o mejor decir, hormona folículo estimulante. Luteinizante. O hormônio do crescimento, GH. Es una GH. Crecimiento. ¿No? 2LH, profe? Ah, ¿pero qué? Opa. Em cima. O 4. Voy a agregar otras hormonas más, ¿sí? Voy a agregar la prolactina. Voy a agregar la ¿Tudo bem? Então, aí vemos que tem várias hormonas. Qual destas 8 hormônios que é secretado pela hipófise tem que controlar a porção fascicular e reticular? LH? LH não. GH. Chutaria GH. O primeiro eu não conheço. Olhe, ACTH, adrenocortico. A fascicular e reticular está na corteza? E a glândula suprarrenal também é conhecida como glândula adrenal. Então, adreno de glândula suprarrenal, corte da corteza da glândula suprarrenal. Então, aí percebemos que o ACTH controla. Quem que vai controlar? Controla a zona fascicular e a zona reticular. Tá? A ACTH, adrenocorticotrofina. Sim. Então aí você já sabe a função do ACTH. Agora você já sabe. Tá? Perfeito? TSH, qual a função do TSH? É o hormônio da tireoide. Regula la tiroides, ¿cierto? Para que ocurra el proceso de iodación. Sí. Isso não vai cair nesse processo? Não. Na prática não, mas na teoria sim. Como se conter? Ah, não precisa ainda. Isso eu vou cobrar no próximo ano. Mas No saber- No próximo semestre de fisiologia. Saber a função de cada um? Sim. FSH, para quê? É o folículo estimulante dos ovários. Estimula el crecimiento de los folículos ováricos. ¿Para qué más sirve? O FSH é para manter o início da gravidez? Estimula também e regula a espermatogênese. Ah, sí, también. Estimula también a las células de la granulosa. Entonces ahí vemos que tiene 3 funciones. Después vemos la LH? Luteinizante. LH. ¿Qué es lo que va a hacer la LH? É o hormônio luteinizante. Ovulación. Formación del cuerpo lúteo. ¿Qué más? Estimula las células de Leydig para que produzcan testosterona en el testículo. ¿Y en la mujer? Ajuda a manter. O corpo lúteo produz a progesterona, mas não é o LH. Tem outra função, tá faltando uma função. Vocês teriam que me ajudar. Estimula la teta interna para que produzca andrógenos. ¿Se acuerdan que los ovocitos
está rodeado por células foliculares. La célula folicular, evidentemente, o sea que células de la granulosa, perdón, las células granulosas tienen una parte externa del tejido conjuntivo que es la teca interna y la teca externa. Entonces la teca interna tiene receptores para la hormona LH y cuando es estimulada por la LH, ahí empieza a producir andrógenos. Y FSH estimula células de la granulosa, ¿para qué? Para que las células de la granulosa formen uma enzima que se conhece como aromatase. O aromatase faz com que? Para formar o androgênio em estrogênio. E o que faz os androgênios? Como? Esses androgênios. A teca interna que produz. Mas qual que seria a função dele em si? E não tem, na mulher não tem uma função muito específica, porque ele tem que se transformar em estrogênio. Tá? Tudo bem? Bueno. Essa da aromatase, isso eu não vou cobrar, galera. Lógico, porque isso já vou cobrar em genital feminino. Quando vamos andar no feminino, aí eu vou cobrar. Mas agora não, da aromatase. Como que acontece a transformação do androgênio em estrogênio? Isso eu não vou cobrar para você, tá bem? Mas lembre pelo menos a função do LH. Então, qual é a função do LH? Ovulação, certo? O que mais? Também, porque sem isso não tem como formar os espermatozoides. O que mais? Teca interna. Estimula las células de Leydig para producir testosterona, estimula la teca interna para producir andrógenos, sí, y como ustedes ya mencionaron, para la formación del cuerpo Lúteo. Ah, progesterona no. ¿Por qué progesterona no? Porque quien produce progesterona es el cuerpo lúteo. ¿Sí? Bueno, luego vemos la hormona de crecimiento. ¿Qué es lo que hace la hormona de crecimiento? ¿Qué cosa? Bueno, estimula el hígado. Estimula el hígado ¿por qué? Para producir un factor de crecimiento similar a la insulina para que promueva el crecimiento tanto del tejido muscular como el disco epifisario, que es el cartílago de crecimiento. Entonces para eso sirve la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento estimula entonces al hígado. ¿Para qué estimula el hígado? Para que se produzca el factor de crecimiento similar a la insulina. ¿Y qué hace ese factor de crecimiento similar a la insulina? Faz crescer os tecidos. Quais tecidos? Músculos. Tecido muscular e Ósseo. disco Epifisário. epifisario. El disco epifisario es un cartílago de crecimiento. ¿Sí? Entonces, ahí sabemos cuál es la función principal de esta hormona. Hormona de crecimiento. ¿Sí? Prolactina. ¿Para qué es la prolactina? Ah, tem alguma coisa a ver com a amamentação, Pro- prolactina. Lácteo. Para a formação do Leite. Então, ele forma todos os componentes do Leite. né? Caseína, lactalbúmina, proteínas, tudo que compõe essa leite. ¿Sí? Y además de eso también para qué va a servir para el desarrollo de las glándulas mamarias, ¿sí? Porque sin prolactina no se puede desarrollar la glándula mamaria, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, luego vemos la Oxitocina. oxitocina. ¿Para qué sirve la oxitocina? É o hormônio da felicidade, do prazer, Muita coisa, né? animar, dá ânimo. Mas isso. Contracción uterina durante el parto. Cuando llega al final de la gestación, ocurre el trabajo de parto. Esas contracciones, ¿cierto? Entonces, esas contracciones no son por así solos, es estimulado por la oxitocina. Entonces, es muy importante para la contracción del músculo liso del miometrio. ¿Sí? Entonces, el miometrio se contrae durante el trabajo de parto. Luego, cumple otra función muy importante. Estimula las células mioides
que están alrededor de las glándulas mamarias para que esa leche pueda ser expulsada dela. Ou seja, a mãe pode produzir grandes quantidades de leite através da prolactina, mas pode ser que aconteça uma diminuição da ocitocina e não consegue tirar o leite. Precisa justamente deste hormônio para isso. Também para quê, gente? Também serve para quê a ocitocina? A ocitocina também serve para diminuir a hemorragia depois do trabalho de parto, para evitar a hemorragia pós-parto. Para isso também é muito importante. Por exemplo, uma mulher que teve seu filho, né, seu bebê, saiu já uma criancinha, sai já todos os restos placentários, saiu também a placenta, sangra, continua sangrando, né? Mas como que para de sangrar depois tanta... O que aconteceria se não tivesse oxitocina? O útero não ia se contrair. Se não se contrai, não fecha todos os vasos. Se não fecha todos esses vasos pela contração, então vai continuar sangrando. Então, muitas vezes, ginecologia, né? 6 horas da manhã ou 5 horas da manhã, antes, se ela teve seu filho 6 horas, então já evolui o útero mesmo muito rápido. Depois, tipo 10 horas da noite ou 12 horas da noite, da meia-noite, você palpa de novo, faz a palpação, tá duro, né? Você palpa, tá pequenininho, tá duro. Depois, 6 horas da manhã, você palpa de novo, né? E tá duro como uma pedra. Por que está duro como uma pedra? Porque a ocitocina estimula as células do músculo liso a contrair-se. Como que contrair tanto, gente? Evita a perda de sangue. Ele é vasoconstritor? Não é que seja vasoconstritor, senão vai mostrar. Não, constringe mais a parte muscular. O músculo do útero mesmo. Não é um vaso. Na consequência, como se fosse uma torneira, é fechado os vasos sanguíneos. Tudo bem? Entonces, para eso sirve la oxitocina. Luego, ADH, hormona antidiurética. ¿Para qué es la hormona antidiurética? Ya su nombre lo dice. Regula el volumen hídrico. Sí, regula el volumen hídrico, reabsorbiendo mayor cantidad de agua. Sí, ¿está bien? Está bebendo muito? Vamos supor. Depois da vitória, meninas. Depois da vitória, vocês foram beber ou não? Foram beber? Nem água? E água? Porque tem que beber água, senão as mulheres têm muita predisposição para formar pedras no rim. Então tem que beber água. Então o que acontece? Está bebendo muito álcool. O que faz o álcool? Inibe a produção do ADH. Então o que acontece com essa pessoa? Faz muito xixi. Bueno, entonces ahí vemos todas las hormonas. Ahora aprendimos ya, que estaba devendo para vocês, a função de todos esses hormônios. Agora vocês já sabem a função de todos esses hormônios. Tá, vamos treinar um pouquinho. Quem que produz desde hormônios, quem que produz a adenopófise desde hormônios? Quem produz a adenopófise? Vamos fazer em ordem. ACTH? Sim. TSH? Sim. FSH? Que todos, não? LH? Sim. GH? Sim. Prolactina? Sim. Oxitocina? Quem que produz a oxitocina? Pecado mortal. ADH, quem que produz? Quem que produz ADH? Pecado mortal. Pecado mortal. Isso, o hipotálamo. Quem que produz? É o hipotálamo.
Sí, entonces la oxitocina, como ADH o vasopresina, quem que produz, quem que sintetiza, quem que fabrica? Hipotálamo. Sim. Então a neuro só libera. Só secreta ou libera. Ou seja, a neurohipófise só armazena. Armazena e secreta. Agora, quem faz a síntese do hipotálamo? Núcleo supraóptico. Núcleo supraóptico y núcleo paraventricular. Para reticular. Tudo isso produz a adenopófise. Isso daqui não produz a adenopófise. Produz o hipotálamo, núcleo supraóptico e núcleo paraventricular. Então, a neurohipófise existe para quê? Armazenar e secretar. O que significa secretar? Liberar, jogar para fora. É diferente secretar que sintetizar. Síntese significa, mas um pouco acostuma a confundir, na maioria das vezes, essa palavra. Síntese com secretar. E é normal, gente, eu entendo isso. Perfeito. ¿Tudo bem até aqui? Bueno. Luego vemos médula. La médula que tiene. Sí, células cromafines. ¿Y qué otra célula más va a presentar? Células ganglionares. Las células ganglionares son neuronas. Sí. Entonces, como podemos ver, por ejemplo, las células ganglionares que son neuronas son células de mayor tamaño, tienen mayor cantidad de citoplasma. Sí, como ustedes están viendo aquí. Sí, entonces esas son las células ganglionares. Pero, ¿qué pasa con estas células? Oye ahí. ¿Tem muito citoplasma, sí o no? Entonces, ¿qué células son? Células cromafines. Y las células cromafines van a liberar, evidentemente, adrenalina y noradrenalina. Adrenalina y noradrenalina. Sí, dos moléculas muy importantes en el cuerpo humano. Noradrenalina. ¿Cómo? Médula. Tenemos dos células, ganglionares y cromafines. Y las cromafines que van a liberar adrenalina y noradrenalina. Entonces, miren ahí. ¿Cuál es la célula de mayor tamaño? Ganglionar. Entonces ahí vemos, por ejemplo, células ganglionares. Pero miren esto. ¿Qué células son? Células cromafines. Entonces las células cromafines son células que evidentemente van a estar liberando dos hormonas. ¿Cuáles son esas? Adrenalina y noradrenalina. Ya está. Gente, até aqui, tem alguma pergunta? Alguma coisa que eu esteja esquecendo e aí vocês me lembrem? Tudo bem? Vinte minutos, galera. Continuamos.